Bueno, ¿estamos? Estamos, sí. Bueno, dale, no sé, larga vos, Pablito. Sí, sí. Sí. Hola, buenos días. Esta es la quinta capacitación de Sudoku. Vamos a ver hoy comunicaciones entre distintas áreas y relaciones entre documentos. En la charla de hoy, por razones particulares, vamos a hacer de 9 a 10 y posteriormente de esta charla viene el receso por vacaciones y el 19 de febrero del año que viene vamos a retomar las charlas. Cuando retomemos vamos a hacer una charla de resumen de todas las charlas que hemos hecho, de las 5 charlas que hemos hecho, y vamos a empezar haciendo un práctico. A partir de ahí vamos a hacer charlas y prácticos, y así van rindiendo y van viendo cómo manejan el sistema. Buenos días y los dejo con Luis. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, vamos, como estamos acotados por el tiempo, como dijo Pablo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero en lo posible también que se entienda. Eh, bueno, estábamos viendo desde la charla anterior ejemplos de comunicaciones. El anterior fue hacia el interior del área, en el caso de las, bueno, justamente comunicaciones, el tipo de documento comunicación, y en el caso de un memorándum. Ahora, a ver, en esta charla, una comunicación entre distintas áreas. ¿Está bien? Como el mecanismo va a ser más o menos parecido y lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento, se lo vamos a compartir como hacíamos en el caso anterior a varias personas, pero que van a firmar y acusar recibo de ese documento. ¿Bien? Bueno, ¿cómo va a ser? Eh, Se va a crear, el primero, el usuario va a crear el documento y quien recibe el documento va a firmar un acuse de recibo, que no va a ser el mismo documento como si recuerdan en el caso del memorándum, sino que va a firmar este nuevo documento, acuse de recibo, y ese acuse de recibo va a estar en relación con el documento que quieren, que se quiere compartir. ¿Está bien? O sea, lo que van a hacer dos cosas en paralelo. Uno, la comunicación en sí, que es este documento, que es lo que se quiere transmitir al, a los usuarios receptores de ese documento. Y por otro lado, el acuse de recibo del documento que se envía. Estos documentos tienen que estar relacionados de alguna forma y lo que firman los usuarios receptores son el acuse de recibo. Este documento que dice, sí, yo recibí el documento original que es el que me están enviando. ¿Está claro? Bueno, si no, lo vamos a ir viendo de todos modos en el ejemplo y vamos a esperar que responda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a compartir una circular. Entonces, la circular en general eh, se trata de una comunicación entre personas de distintas áreas. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de documento que se llama circular, sin ningún otro agregado que lo que veníamos viendo. Es como la creación de una nota normal, nada más que el tipo de documento es la circular. Entonces el usuario que la crea, que está perteneciente a un área A, va a crear el documento, lo va a autorizar, lo va a compartir a distintos usuarios que pueden pertenecer a distintas áreas. Hasta ahí nada nuevo, ¿no es cierto? Es lo que hicimos en clase anterior, pero con el tipo de documento comunicación. Entonces, crear, autorizar un documento y compartirlo.
Lo que hacemos en la variante de ahora es que al mismo tiempo se va a crear otro documento llamado acuse de recibo, que lo vamos a relacionar con la circular que queremos compartir, y ese acuse de recibo lo vamos a hacer firmar por los destinatarios de la circular. Y ellos al momento de firmar y autorizar ese acuse de recibo, están dando la aceptación de que van a recibir y van a leer esa circular que les está relacionando el documento. Una vez el documento, nosotros tenemos la certeza de que los destinatarios han visto, por lo menos han visto el aviso de que tienen esa circular en este caso y que tienen que tomar nota de él. Una vez que están autorizados los dos documentos, la circular que ya ha sido autorizada por el creador de la misma y el acuse de recibo que va a ser autorizado por todos los destinatarios, los dos documentos quedan en el archivo del área, perdón, quedan en el archivo del área de quien lo envía. Ojo, todos los documentos autorizados recuerden que quedan en el archivo del área emisora. Por lo tanto, en este caso, como se trata de usuarios de diferentes áreas, es muy importante el archivo que está compartiendo el usuario el usuario emisor, lo comparte a los distintos usuarios. Ese documento va a estar disponible mientras se siga compartiendo. O sea, los usuarios receptores lo van a poder ver mientras el documento siga siendo compartido. ¿Mm? Es de responsabilidad de cada uno después, si no lo quieren perder, es descargarlo a su PC o en un pendrive, hacer un resguardo de ese documento, porque en el momento que el usuario original deja de compartirlo, ya no van a poder acceder a ese documento. ¿Sí? Bueno, espero que esté más o menos claro lo que se intenta hacer. Vamos a hacerlo en el sistema directo. Bueno, aquí estamos. Ya ingresamos al sistema Sudoku, en este caso con la cuenta del secretario Raúl Gil, en el área Secretaría General, quien va a ser el autor de la circular que va a comunicar eh, en este caso, a áreas que dependan de Secretaría General, que lo vamos a hacer para el modo de ejemplo con mesa de entradas y con cómputos. Entonces, los primeros pasos ya deberían estar bastante claros. Es crear un nuevo tipo de documento, que en este caso aquí es circular. Elegimos tipo circular. Colocamos un título. Uso de Sudoku en la Universidad de San Luis. Y el texto, ya lo tengo previamente copiado, que dice que es una circular con fecha de hoy, y les comunica a los señores directores que a partir del día de la fecha, todo trámite administrativo en el ámbito de la UNSL se va a realizar a través de la aplicación Sudoku, firmado por Raúl Gil, secretario general. ¿Está bien? Entonces, guardamos borrador y se autoriza para que se genere el documento. Si vamos al archivo de Secretaría General,
Aquí tenemos el documento que acabamos de hacer, la circular número 3 del 2020. Bien. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Esta es la circular que queremos comunicar a los directores que dependen de Secretaría General. Pero nos está faltando el acuse de recibo que lo vamos a vincular con este documento para que lo firmen los distintos directores. Entonces tenemos que ir a crear el acuse de recibo. Entonces creamos el nuevo documento que es llamado de tipo acuse de recibo. Le damos el título. Acuse de recibo. Y podemos colocar el número de la circular que queremos relacionar. 320. Y en el texto, lo que quieran, pero debería decir, bueno, señores directores, firmar recibo de la circular número 3/2020 y Gil, secretario. Bueno, eso. Se graba. Y lo que vamos a hacer con este acuse de recibo es aquí en estas otras solapitas, existe una que dice relaciones con otros documentos. En este caso está vacío, vamos a crear una nueva relación para vincularlo con la circular que queríamos enviar. Entonces, presionamos ahí donde dice más, y esto nos va a mostrar un listado de todos los documentos que tenemos en el archivo de nuestra área. En particular, la circular que acabamos de generar. Entonces la seleccionamos. Y lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿qué tipo de relación tiene el acuse de recibo que estamos creando y la circular que agregamos acá? Entonces hacemos clic en el campo relación y tenemos varios tipos de relaciones que después van a seguir, van a ir siendo usadas a medida que se necesiten con distintos tipos de documentos y distintos trámites. Están, por ejemplo, el modifica A, anula A, rectifica A. Recuerden que los documentos que se autorizan no se pueden borrar. Entonces, por ejemplo, en el caso de un trámite, si se incorporó un documento que tiene algún tipo de error o no correspondía, bueno, cualquier tipo de error que se haya cometido, uno puede ingresar un nuevo documento y lo relaciona y dice, este nuevo documento modifica o anula al anterior al que está relacionado. ¿Bien? Entonces, estas son las que tenemos. Aprueba a algo, contiene, contenido, tramita. Hay un montón de posibles relaciones entre documentos. En nuestro caso, que queremos relacionar el acuse de recibo con la circular, vamos a utilizar el vinculado a. ¿Okay? Nosotros decimos que el acuse de recibo que estamos creando está vinculado a la circular que queremos comunicar. ¿Bien? Una vez que lo vinculamos, guardamos el borrador. Aquí lo tenemos, acuse de recibo de la circular 320. Y este documento, que es el acuse de recibo, vamos a hacerlo firmar por todos los destinatarios de la circular en cuestión. Entonces, vamos a proceder a cerrar este documento. Y decimos, bueno, ¿a quién se lo vamos a enviar?
los documentos, las comunicaciones que se hacen a través de estos documentos son a personas. Si bien el título dice comunicaciones entre áreas, uno no lo comunica al área, a la totalidad del área en sí, sino a personas que pertenecen a esa área. Entonces, en este caso, buscamos primero el área mesa de entradas, mesa general de entradas, que es algo que depende de Secretaría General, y una vez que seleccionamos el área, tenemos un listado de todas las personas que tienen acceso a esa área. En particular, para este ejemplo, por ejemplo, es el director del área, que en este caso hemos puesto a Mariano Saitúa, lo seleccionamos como firmante. Y elegimos una nueva área, que depende de Secretaría General, en este caso es cómputos. Epa. Dirección de Tecnología de la Información. Aquí vemos que tenemos mucho más usuarios pertenecientes al área y bueno, seleccionamos a Pablo Altemir, en este caso como director. Y como hacíamos en el caso del memorándum, si recuerdan, me incluyo yo, en este caso el secretario Raúl Gil, quien es el que envía la comunicación, como firmante. Entonces decimos general. Secretaría General, incluimos a Raúl Gil. Como recuerdan, esto vamos a hacer una autorización escalonada y dejamos como último firmante a el autor de la acusa de recibo y de la circular, para saber, tener un conocimiento de si todos los destinatarios han firmado ya el documento, en este caso el acusa de recibo. Bueno, una vez hecho esto, lo enviamos para autorizar. Se crea el documento definitivo. Y lo que tenemos que hacer ahora, eso es, hemos enviado a autorizar el acuse de recibo de la circular, pero todavía no la hemos compartido. Entonces lo que hay que hacer es ir a compartir la circular. La seleccionamos y elegimos con la herramienta compartir a quienes lo vamos a compartir. En este caso es a los directores de las distintas áreas que ya incluimos en el acuse de recibo. Uno era Saitúa. Muy bien. Y el otro, Altemir. Bueno, y le damos al botón compartir. Bueno. Está claro hasta el momento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se creó la circular, que era lo que el documento principal, llamémosle, que se quiere compartir. Se creó también un acuse de recibo para que los destinatarios firmen ese acuse de recibo y se lo vinculó a la circular. ¿Está bien? Y después lo que hicimos es mandar a autorizar a que firmen, en este caso a mandar a firmar el acuse de recibo y compartir la circular. Entonces, eso es todo lo que tiene que hacer Raúl Gil por el momento y va a quedar a la espera de que le aparezca acá en la bandeja de autorizaciones la firma como su última firma del acuse de recibo. Cuando aparezca, va a ser, eso quiere decir que los destinatarios de la circular en este caso firmaron el acuse de recibo, son responsables ellos de leer la circular y ponerla en práctica y demás, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora
En el, vamos a ingresar como Saitúa, en este caso, en mesa de entradas. Y vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Sai- Luis, Sí, hola. Ahí te hola, estaban hola. pidiendo si podías repetir los pasos de Bueno, lo que hiciste. cómo no, cómo no. Ahí vuelvo al PowerPoint. Buah. Aquí tenemos de nuevo. Bueno, paso 1, ¿qué hicimos? Creamos el documento circular, el documento que se va a compartir. Se crea la circular, se autoriza por el mismo autor de la circular, no necesita pedir autorización de nadie más. Entonces soy yo el que hago la circular y la emito. Esta circular es la que yo voy a compartir con los distintos usuarios que pueden estar en distintas áreas. En el caso del ejemplo, eran directores de las áreas que dependían de Secretaría General. Pero solo por el caso del ejemplo, uno puede compartir un documento en general a distintas áreas, ¿eh? Y a distintos usuarios en realidad. O sea, uno lo comparte, el documento lo comparte a usuarios, pero esos usuarios pueden estar en distintas áreas. ¿Está bien? Eso como documento principal en el paso 1. Ahora, ¿qué hicimos después? Me doy cuenta, o digamos, cómo tratamos de forzar a que los destinatarios se enteren de que yo les he compartido este circular y que no desconozcan de que se la compartieron. Mediante un acuse de recibo que van a firmar. Ese acuse de recibo es un nuevo documento que lo crea el mismo emisor de la circular, lo envía a los destinatarios para que lo autoricen, o sea, que pongan su firma básica en este caso, no es una firma digital ni con token, sino que es una firma de sistema, pero están, ese documento que es el acuse de recibo, previamente se lo vinculó a la circular que yo quiero efectivamente que tomen conocimiento. Entonces, ¿qué se hizo? Se re documento, acuse de recibo con la circular. Se envía a autorizar el acuse de recibo y lo hice lo hice después de esto, pero volví aquí y puse compartir la circular con los distintos usuarios. Podría haberlo hecho al principio, o sea, como está aquí en el paso 1. Crear la circular, compartirlo a los usuarios, pero le tengo que avisar que le compartí algo. Si bien, si cada uno se fija, cada vez que ingresa al sistema, puede ingresar en el listado de documentos compartidos y ve allí qué es lo que le han compartido, pero de todos modos, un aviso más formal es que le llegue en la bandeja de autorizaciones este acuse de recibo para que se enteren de que se le ha compartido algo. ¿Eh? Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista, eh, ¿cómo se llama? De la gente que va a recepcionar la circular. En este caso dijimos, uno de ellos era Mariano Saitúa, que estaba haciendo las veces de director de mesa de entrada. Acá ingresamos a gestión, ¿no? Estoy en el área mesa de entradas, Mariano Saitúa, y se encuentra en la bandeja de autorizaciones con que tiene algo para firmar. Como ya vimos en las charlas anteriores, ¿qué tiene que hacer aquí? Seleccionar, porque puede que haya muchos, en este caso hay uno solo, pero puede que tenga muchos documentos para autorizar. Lo selecciona, y aquí en los 3 puntos vamos a ver de qué se trata. Sabemos que es un acuse de recibo, ya en el título nos está diciendo algo, pero podemos verlo. ¿Qué tengo que autorizar y por lo tanto notificarme de eso? Es un acuse de recibo para la circular
número tal. ¿Y qué me dicen? Firmar este recibo de notificándome de la circular número tanto. ¿Está bien? Aquí abajo veo cuál es el documento relacionado. Me dice que este acuse de recibo está vinculado a la circular Secretaría General tanto. Yo lo puedo abrir y ver de qué se trata en este momento. O previamente hago lo que me piden, autorizo, firmo el acuse de recibo y ya estoy diciendo que sí, me enteré que tengo que ver la circular. Si hago clic en el ojito, me trae el contenido de la circular. Esta es la circular propiamente dicha, que me pide que se comunique que a partir de la fecha todo trámite debe hacerse a través del sistema. Y al revés, esta circular me dice que está vinculada al acuse de recibo del secretario general, o sea que relacionan fuertemente los dos documentos, la circular con el acuse de recibo y el acuse de recibo a la circular. ¿Sí? Si vuelvo a hacer vista previa, vuelvo al acuse de recibo. ¿Sí? Bueno, me entero de qué se trata, debo autorizarlo. Bueno, firmo el acuse de recibo. Y como ya me enteré de que me han comunicado algo, voy a mi listado de documentos compartidos. Y allí me encuentro efectivamente, con la circular que me han enviado. Esta circular, como les dije recién, bueno, la selecciono, puedo abrirla y ver el contenido, enterarme de qué se trata, pero fundamentalmente, si es algo que yo quiero conservar, lo debería descargar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, en este caso la circular quizá no, pero otro documento que me hayan compartido, el emisor en cualquier momento puede dejar de compartir y va a desaparecer de este listado. Entonces, si yo quiero conservarlo y asegurarme que... Salud a quien sea. Lo debo descargar. ¿Bien? Así tengo una copia de resguardo en mi máquina. Bueno, muy bien. Solo un paso más. En el caso vamos a ingresar como Altamir para terminar el circuito. loco.net. Ingreso como Altamir. Voy a gestión. De nuevo me voy a encontrar. Era una autorización escalonada, así que como firmó Saitúa, el siguiente en la lista era Altamir. Se encuentra de vuelta que tengo un acuse de recibo para la circular. Y lo hacemos del mismo procedimiento. Veo de qué se trata, lo mismo que hicimos recién. Veo, está bien, tengo que firmar el acuse de recibo de la circular. Muy bien, lo firmo. Perfecto. Y entre los documentos compartidos vemos que la circular que me han hecho llegar. De nuevo, si le quiero conservar, la descargo. Bien. Por último, ingresamos de nuevo como Raúl Gil. La gestión. Y ahí vemos que en la bandeja de autorizaciones de la Secretaría General, en el usuario Raúl Gil, me aparece el acuse de recibo de la circular. Entonces, yo como Raúl Gil que envíe la circular, en este momento cuando me llega a mí el acuse de recibo para firmar, estoy seguro de que los destinatarios han firmado previamente, porque si no, no me hubiera aparecido este aviso de firma para autorizar. Entonces, ¿qué hago?
directamente lo autorizo, con lo cual el acuse de recibo queda firmado y cerrado definitivamente, por lo tanto pasa al archivo de la Secretaría General. Aquí está, acuse de recibo como ya en estado autorizado, significando que todos los destinatarios a los que yo le envié el acuse de recibo por que firmaran, ya lo firmaron previamente, antes que yo. Con lo cual también este acuse de recibo me está diciendo que deberían notificarse de la circular 320, y si todos lo firmaron es de suponer que se han notificado y han visto la circular en cuestión. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la intención de... era, por un lado, ver otra forma de comunicación que no implicaba que la autorización tuviera que tener relación con el mismo documento en sí, que es lo que vimos en el caso del memorándum en la charla anterior. El memorándum, lo que hacíamos era que uno mandaba a autorizar el mismo memorándum en sí. ¿Está bien? Uno escribía el memo, estaba en estado borrador, y a los destinatarios del memorándum los enviaba a autorizar, y autorizaban el memorándum en sí, y lo tomaban conocimiento. En este caso, lo que hacen aquí los destinatarios no es autorizar el documento en sí, porque estarían autorizando o firmando una circular, que no es el caso. La circular está autorizada y firmada por quien la hace, en este caso el secretario general. O en este caso lo que hacen los destinatarios es firmar, pero firman un acuse de recibo. Pero para que no esté aislado eso, uno lo que hace es relacionar esos dos documentos, es relacionar la circular, en este caso, con su acuse de recibo. ¿Bien? Bueno, y como habíamos comentado, en cualquier momento quien creó la circular, en este caso, puede dejarla compartir usando la herramienta de cancelar envío, y esa circular, como todo archivo, como todo documento autorizado, queda en el archivo del área que la creó. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido un poco. De todos modos, vamos a hacer un resumen rápido de ahora de lo que hemos visto, y como dijo Pablo, cuando volvamos, lo primero que vamos a hacer es un pantallazo general para refrescar lo que hemos estado viendo a lo largo de estas charlas, que es esto. La interfaz de Sudoku, conociendo que las ventanas, sus botones, sus distintos listados que nos muestran en cada caso, con qué elementos trabajamos, los documentos, notas de lo que hemos visto, notas, comunicaciones, memos, circulares y acuse de recibo, y las carpetas que eran los contenedores de esos documentos, que en este caso hemos visto trámites y expedientes. Vamos a ir profundizando después en algunas otras charlas, y cómo se manejan los distintos, cómo hacer para manejarlo con expedientes y trámites. Que se vio creación de notas y de documentos en general, porque hemos ido agregando distintos tipos, comunicaciones, memos, etcétera, pero que el mecanismo es el mismo, de creación, lo mismo con la creación de trámites. Se vio el esquema también de autorización, una que la autorizaba el mismo usuario que crea el documento, y una autorización por múltiples usuarios de dos tipos. Simple, que no importaba el orden de los firmantes, y una autorización múltiple escalonada, que allí sí importa el orden, y a medida que van firmando les aparece al siguiente, recién le aparece para firmar al que sigue en la lista, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo en estas últimas dos charlas las comunicaciones, una forma posible de comunicación. Primero, dentro de los integrantes de un área misma, mediante dos documentos, una comunicación simple y un memorándum, y lo que acabamos de ver es una comunicación entre áreas, en este caso una circular, firma de un acuse de recibo, y también, en relación a esto, cómo vincular documentos entre sí.
en el caso del ejemplo de hoy, era vincular el acuse de recibo con el documento principal. Por eso usamos la relación vinculado a. Pero les mostré que había bastantes relaciones posibles. El anula, rectifica, también en relación a, calificando de qué forma están relacionados los dos documentos que uno está vinculando. Eso después, bueno, con la práctica se verá en qué tiene mayor aplicación. De todos modos, es bueno que sepan que existen ese tipo de relaciones y que uno puede vincular documentos entre sí. Bueno, creo que hemos estado más o menos bien con el tiempo, de acuerdo al que teníamos acotado ahora. Recordarles que siempre pueden acceder para hacer prácticas a la dirección Sudoku 3BZ con 3 usuarios, esa es la clave, para que puedan ir jugando un poco y refrescando un poco lo que hemos estado viendo. Bueno, de mi parte, listo, salvo que, bueno, haya alguna pregunta que podamos contestar ahora. No sé, Pablo, si estás viendo lo de YouTube, si hay preguntas por allí o abrimos el espacio para que... Tengo, Luis, en YouTube no tengo pregunta y en Zoom tampoco. Bueno, No hay ninguna pregunta. Había una sola pregunta en Zoom que era si podías repetir y ya te lo dijo Diego. perfecto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y mira, yo creo que deberían practicarlo, intentar, ya tienen habilitado la posibilidad de crear, en este caso, circulares y acuses de recibo los usuarios. Así que supongo que a lo mejor la duda surgirá una vez que intenten realizarlo. Y si no, si ha quedado todo comprendido, buenísimo. Sos muy buen profesor, esa es la cuestión. Apá. Bueno, chicos, muchísimas gracias por participar de la capacitación. Los vamos a esperar el 19 de febrero para seguir con la capacitación, pero mientras tanto quedan todos los demos para practicar. Y están todos los videos para que ustedes puedan verlos nuevamente, o si les quedó alguna duda en algún video, lo pueden ver, están todos en la página de la dirección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Despedite vos y nos vamos. Bueno, está bien, muchas gracias a todos. Y bueno, de mi parte, bueno, como nos vamos a ver recién el año que viene con las capacitaciones, felices vacaciones. Y bueno, ya les digo, practiquen, vean, usen y bueno, estaremos dispuestos a resolver cualquier duda que tengan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos.